Buenos días, mi nombre es Sara García Alcántara de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Ingeniería de la Logística y el Transporte. El día de hoy se va a hablar de la actividad 1 correspondiente a la unidad 2 sobre regímenes aduaneros. ¿Qué es un régimen aduanero? De acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas, el régimen aduanero puede definirse como el tratamiento aplicado por la aduana de las mercancías que están. El régimen es establecido por el contribuyente registrado ante el SAT y se debe de considerar la función que se le da a la mercancía en el territorio. Iniciamos con el régimen aduanero definitivo. En cuestiones de importación, refiere a la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en territorio nacional. Y en actividades de exportación consiste en la salida de mercancías de territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, con base en los artículos 96 y 102 de la Ley Aduanera. La mercancía sale de México y permanece en el extranjero por tiempo indefinido, o bien entra al territorio nacional para permanecer en el mismo tiempo ilimitado. El régimen aduanero temporal, en actividades de exportación se entiende un régimen de exportación temporal para retornar al país en el mismo estado. La salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para permanecer en el extranjero por tiempo siempre que retornan al extranjero sin modificación alguna. En actividades de importación es la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, con sustento en el artículo 115 de la ley aduanera. Para este tipo de régimen existe un plazo máximo para que permanezcan las mercancías en el territorio nacional o en el extranjero. Eh, Se utiliza mucho para bienes que se utilizan en una sola ocasión o bienes que serán utilizados en un proceso productivo de reparación o transformación en el caso de maquinaria, herramienta, equipos y. En el régimen aduanero de depósito fiscal, este régimen refiere al almacenamiento de mercancía de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio y que estén autorizados para ello por las autoridades aduaneras, sustentada en el artículo 119 de la ley aduanera. Se debe de revisar con anticipación las fracciones arancelarias, ya que existen ciertas mercancías que no pueden ser destinadas a este tipo de régimen, como lo son las armas, las municiones o los explosivos. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. En el régimen aduanero de tránsito de mercancías que pueden ser internas o internacionales, se considera bajo los siguientes supuestos. La aduana de entrada envía las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. La aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación, sustentada en el artículo 125 de la ley aduanera. El tránsito interno, en otras palabras, significa el traslado de las mercancías en territorio nacional, sustentada en el artículo 130 de la ley aduanera. Este régimen permite la circulación de mercancías de la Unión entre dos puntos de territorio aduanero de la Unión, pasando por un país o territorio no perteneciente a dicho territorio, sin que su estatuto aduanero se modifique. En cuestiones de mercancías de tránsito interno, este es bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Y en el internacional es el traslado de mercancías bajo el control fiscal de una aduana internacional a otra, pero cruzando por nuestro país. En el régimen aduanero de recinto fiscal estratégico, este inmueble se ubica dentro de la circunscripción de cualquier aduana propiedad de un particular, el cual se habilita para la introducción de mercancías bajo el régimen aduanero denominado recinto fiscalizado estratégico. Este régimen permite introducir mercancía extranjera, nacional o nacionalizada por tiempo ilimitado
para ser objeto de manejo, almacenamiento, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación, reparación o mensajería. Con el los impuestos al comercio exterior ni cuotas compensatorias. El recinto fiscalizado estratégico cuenta con la autorización para llevar a cabo las mismas actividades del recinto fiscal. En lo que respecta a las mercancías o bienes extranjeros destinados a este tipo de régimen, podrán permanecer por tiempo limitado en recintos fiscales estratégicos hasta por 2 años. En el régimen de transformación, de elaboración, transformación o reparación de un recinto fiscalizado, consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente, con base en el artículo 135 de la ley aduanera. Cuando se utiliza este régimen aduanero, las mercancías provenientes del extranjero se sujetarán al pago de impuestos general de importación en los casos previstos del artículo 63-A de la ley aduanera y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación deberá determinar al destinar las mercancías de este régimen. ¿Cuál es la utilidad en la logística internacional? Los regímenes aduaneros son de gran importancia en el movimiento de mercancías a través de las fronteras, porque aplicados a los productos influyen en el comercio internacional, mismos que contribuyen a la economía nacional e internacional. Los esfuerzos internacionales están destinados a mejorar la transparencia del intercambio global, por lo que al reducir barreras arancelarias, la aplicación del régimen tiene gran alcance en la economía y comercio de un país, ya sea de origen o de destino. Y las referencias bibliográficas son los apuntes de la Universidad Abierta a Distancia sobre normativa aduanera de la Unión 2 y apuntes sobre la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Gracias por su atención.